La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Entrada triunfal en Jerusalén, primera parte. Al día siguiente, Jesús salió de mañana de casa de Lázaro con sus discípulos, dirigiéndose hacia Jerusalén. Muchos de los que habían acompañado al Maestro hasta Betania y que iban a celebrar la Pascua, cuando Jesús emprendió el camino, se juntaron con la comitiva de nuevo para acompañarle. La muchedumbre que acampaba en el Monte de los Olivos, cerca del camino, al enterarse que Jesús se dirigía a Jerusalén, salieron a su encuentro para verle y saludarle, y muchos le acompañaron también, viniendo a engrosar la gran muchedumbre que le seguía. Al llegar a Betfagé, el Maestro envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, y encontraréis una borrica atada, con su pollino, que todavía no ha montado nadie, soltadlo y traedlo. Y si algo os dijeran, decid que el Señor lo necesita». Y así sucedió tal y como estaba escrito por el profeta y revelado de parte de Dios con estas palabras: «Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de borrica». Qué sublimes, profundos y misteriosos son los designios de Dios. Cómo cambia la realidad de la vida material llevada bajo el bien y virtud del Creador para que el hombre tenga paz y armonía, caridad y fraternidad, y poder recuperar la vida sin fin. Puesto que, como sabemos, el razonamiento confuso y extraviado del hombre es toda la inversa de lo que es en sí la razón y verdad suprema. Por ello, no cabe la menor duda, cuando el hombre razona sin guiarse con la ley de Dios, es un razonamiento desequilibrado y tenebroso. El hombre materialista e incrédulo, que solo se escuda y descansa en lo que ve y toca, nunca sabe lo que hace, ni por dónde camina, y mucho menos de dónde viene y a dónde va. Y la prueba es contundente, porque cuando el hombre no cumple la doctrina del Hijo de Dios, siempre ha fracasado y fracasará, puesto que al haber llegado al final del siglo XX, que todos son inventos y progreso material, ahora que tan inteligente y poderoso se cree el ser humano, ahora es cuando su demencia está en más bajo nivel que nunca, pues hemos llegado a sus últimos tiempos. Ya hemos entrado en la era apocalíptica, en la que reina e impera la confusión más tétrica y desoladora, porque en el corazón del hombre existe la perversidad más nefanda y degenerada que se haya conocido en la historia de la humanidad, donde todo lo que es recato, honestidad, pudor y pureza lo detestan y escupen, porque sólo se abrigan en toda clase de inmoralidad y vileza, de pasiones inmundas que injerta el diablo hasta haber perdido la noción del pecado. Y todo esto viene a suceder porque los seres de este planeta solo se escudan en el error, la mentira y la muerte. Y todo es debido, como ya sabemos, porque el hombre nada quiere saber de su Creador. El hombre renuncia a toda virtud y pureza que viene de Dios. Todo lo que es su ley, su verdad, su bien y su amor, lo desprecia. Por eso el hombre ante la razón y justicia del Supremo es un pobre demente, donde ante tal desequilibrio, él mismo, por su propia voluntad, se está labrando la muerte sin fin de los profundos abismos en que será precipitado y nunca más podrá salir de las tinieblas de muerte que por su propia voluntad se ha buscado. El enemigo de las almas, el tétrico y desalmado Satanás, ha cegado por entero al ser humano, porque éste se ha dejado seducir por este monstruo infernal, donde este reptil fatídico, asqueroso y repugnante, infectado de toda clase de iniquidad y vileza, en la que sólo irradia que inmundicia, tinieblas y muerte, que tanto sabe de maldad y perversidad, ha quitado por entero el entendimiento del hombre, le ha velado la vida eterna del alma, le ha oscurecido sus sentimientos y el uso de razón, y le ha injertado toda clase de abominaciones más perversas y degeneradas. Por eso la humanidad no sabe ni quiere defenderse del mal que lo domina y corrompe, hasta hundirse en la ciénaga más pestilente. Por eso no comprende ni quiere saber nada de la luz eterna como gozo de la vida sin fin. El hombre no quiere reconocer que solo está en este mundo para limpiar las miserias de su alma y trocarlas en virtud, para sanar las manchas de lepra que se ha injertado desde que habita en este destierro, instigado por Satanás. Por ello, al no quererlo reconocer ni obrar, en vez de limpiarse, cada día con su mal proceder, ratifica su condenación eterna.
Pues la realidad más tétrica del desvarío humano ya empezó cuando Cristo estuvo entre nosotros y despreciamos su amor y eterna verdad. Él, en aquel ayer, nos ofreció la vida pura y perfecta del Espíritu, que desechamos con sarcasmo. Nos enseñó el camino de salvación para retornar a nuestro Padre y lo despreciamos. Mas todo esto nos vino a suceder porque nosotros solo deseamos vivir y saciar las pasiones del cuerpo, donde tales pasiones de la materia solo injertan toda clase de concupiscencias que conducen a la muerte sin fin. Mas miremos lo que sucedió en aquel ayer a aquel pueblo que esperaba al Mesías, al Hijo de David, anunciado por los profetas, pero que esperaban a un rey de poder material, que con su potestad terrena todo lo arrollaría y vencería, liberándolos en particular del yugo romano al que estaban sometidos. Mas tal error, en parte, era porque no querían darse cuenta de que si se encontraban en aquel estado de esclavitud y servidumbre, era por no cumplir la ley de Dios, por haberse extraviado de su deber. Pues nadie debe de ignorar que Cristo vino a este mundo a librarnos del yugo satánico con que este vil rastrero nos tenía presos, ya que los humanos estábamos dominados en toda clase de concupiscencias y pecados. Éramos esclavos de toda la clase de pasiones y miserias. Por ello, el Rey de la vida nos enseñó a librarnos del mal, a recobrar las virtudes y perfección perdida. Por lo que es necesario resaltar que la vida material, por más esclavitud que viva el cuerpo, nunca le puede quitar la libertad del espíritu si se cumple la ley de Dios, porque es la verdadera y única libertad. Y en cambio, cuando se está dominado del pecado, se es esclavo del alma y del cuerpo. Por ello, siguiendo a Cristo y cumpliendo su doctrina, nada ni nadie nos puede poner a servidumbre, porque la vida material, sea la que sea, tanto si hay opresión como si no, cuando en verdad se cumple con Cristo y se sabe aprovechar en bien del alma, abrazando todo lo que encontramos, tanto si son penas como alegrías, siempre seremos libres y nada ni nadie nos podrá quitar nuestra libertad de recuperar la vida eterna. Pero la tragedia más lamentable consiste en que si en aquel tiempo la humanidad era esclava del pecado o yugo satánico, ahora lo está mucho más que entonces, por no haber querido abrazar ni seguir las enseñanzas de Cristo. Mas, buscando y estudiando el ejemplo sagrado del Rey de la vida, veremos cómo aquel Rey, único e omnipotente, que nada ni nadie pudo ni podrá vencer jamás, porque es Rey de cielo y tierra por toda la eternidad, se presentó ante el mundo humilde y sumiso, sentado sobre un pollino como símbolo de la mansedumbre y humildad, sin ningún poder material a simple vista, pero que tenía toda potestad y poder del cielo y la tierra a su alcance, como jamás nadie podrá calcular y menos dominar, junto con la sabiduría suprema e infinita de su ser inmaculado, que nunca nadie podrá alcanzar, donde de la pureza de su espíritu vienen a dimanar las virtudes de poder angélico que rigen a todo el universo, reflejando con tal divinidad la razón de verdad eterna de la vida sin fin, que repartió el Hijo de Dios con santa precisión, el amor y la paz como santa armonía, para que todos los hombres, escuchando y practicando sus enseñanzas, pudieran recuperar sus almas aquella luz y perfección de pureza inmaculada con que el Padre nos dotó el día que nos creó. Mas ayer, como ya sabemos, aquel pueblo ingrato e infiel rechazó, despreció, martirizó y crucificó al todopoderoso Rey de la vida. Rechazamos el poder y la gracia más grande que la humanidad puede llegar a apreciar y lograr en este destierro, que consiste en ganarlo todo, tanto en la parte material, que es secundaria, como la espiritual, que es primordial y de un valor sin límites, porque es eterna. Y todo sucedió por nuestra ruindad y miseria, por no abrazar al Hijo de Salvación, por negar al Hijo de María. Pero lo trágico y tétrico que atestigua la demencia humana de la era actual es que después de tantos siglos la humanidad desprecia y niega mucho más que entonces al Salvador de este mundo, porque nadie debe de ignorar que el planeta Tierra está más ciego, empedernido y corrompido que cuando el pueblo escogido crucificó a su Rey. La humanidad actual está cometiendo el mismo error y crimen, pero multiplicado en maldad, por anidar en su corazón la vileza más refinada y degenerada que se haya conocido desde que existe el hombre en la tierra, puesto que la infalible realidad consiste en que de la pureza, amor y caridad de Cristo,
junto con toda su doctrina de paz y armonía, de vida sin fin, el hombre nada quiere saber, porque debido a su gran ruindad y perversidad, como bajeza de sentimientos, le asquea, la desprecia, le abomina. Y este es el crimen más monstruoso que puede llegar a realizar el ser humano sobre de su cabeza, donde después de renunciar al único medio y oportunidad que tiene para retornar al Creador, se asesina a sí mismo. Y esta es la necedad más lamentable que puede llegar a realizar el ser humano, puesto que tal degenerado desequilibrio mañana no habrá remisión posible para él, cumpliéndose la sentencia de Cristo cuando dijo: «Más le hubiera valido el no haber nacido, porque luego vendrá el lloro y crujir de dientes, mas entonces será demasiado tarde para poder reconciliar». La paz de Dios reine entre todos.